Juan José, contame un poco, ¿qué mirada tenés vos de esta situación que muestra como dos situaciones, ¿no? Por un lado, el mensaje del gobierno que manifiesta una situación, digamos, que estamos saliendo de un momento bastante complejo, y por el otro lado, una situación, si se quiere, social, no de las mejores, ¿no? Que hay un sector social que no la está pasando bien. Y nada indica que, bueno, que la mejora sea a corto plazo. ¿Cómo va, Enrique? Gracias por la invitación. No, por favor. Creo que hay que un poquito hacer un pequeño balance de estos 90 días del gobierno del presidente Javier Milei. Y creo que hay una sola cosa que hay que tener muy en claro, que es que la herencia que recibió el presidente es la peor herencia que pudo haber recibido un presidente en los últimos 40 años en la Argentina. Creo que ahí en el tape que estamos viendo del vocero presidencial hablaba de la hiperinflación, pero esto se puede ver sobre todo reflejado en el desmadre del gasto público y de la emisión monetaria por parte del Banco Central para cubrir el déficit del Tesoro del Estado Nacional. Y creo que los 3 puntos de PBI, casi 3 puntos de PBI que se gastó el año pasado Sergio Massa como ministro de Economía para poder ser electo presidente de la Nación, lo estamos pagando hoy. Sin embargo, los mercados han reaccionado favorablemente al presidente Milei, sobre todo creo que han reaccionado favorablemente a una convicción muy clara del presidente sobre cuál es el rumbo a seguir. Convicción inquebrantable, pese a varios palos en la rueda que le ha intentado poner la oposición. La oposición no solo el kirchnerismo, sino buen sector de lo que era el ex Juntos por el Cambio, hoy ex Juntos por el Cambio, y también referentes del peronismo federal o del grupo de los llamados dialoguistas. En la sesión del día jueves en el Senado, el día de ayer, resolvieron retrotraer el DNU del presidente Milei. En 40 años no hubo un caso igual, nunca se derogó en el Senado ni en la Cámara de Diputados de Tampoco la Nación, hubo un DNU de estas características que se ha mandado al Congreso, ¿no? Hubo 500. No, pero las características es muy particular, digo, o sea, se habla de inconstitucional, digamos, no solo por parte de uno de los senadores, Lustó, digamos, que en algún momento, digamos, él manifiesta inclusive que coincide con un montón de cambios, hasta el propio Luis Juez manifestó en su discurso de ayer que no dijo que es inconstitucional, pero lo dio a entender, digamos, ¿no? Votó a favor. Luis Juez votó a favor. Eso no lo hace constitucional, La constitucionalidad la resuelve la Corte Justicia Suprema. y la Corte Suprema. Yo lo que te puedo hablar es desde la política. Si la justicia resuelve que es inconstitucional todo o parte, yo no soy quien para cuestionarlo, ni soy abogado, pero no soy juez. Soy político. Yo me dedico a la política, me eligieron para formar parte de la legislatura. ¿Vos considerás que esta forma que tiene el presidente de hacer política es la que corresponde, digamos? Yo creo que el presidente mostró claramente la vocación de diálogo en 2 oportunidades. Primero, cuando enviaron la ley Bases y sin estar dispuesto a negociar ni una coma del proyecto, terminó negociando la mayoría de la ley Bases. Lo que pasa es que cuando se abrió la puerta de la negociación, quisieron meterse por ahí 70 tipos a cuidar sus negocios. Entre ellos los fondos fiduciarios. Parte del grupo del bloque de los llamados dialoguistas, que a nosotros nos gusta llamarlo el bloque extorsión, se dedicó a cuidar esos privilegios, porque tienen intereses ahí. Igual que Lustó ayer. Ayer Lustó endulzó su discurso con términos institucionales, constitucionales, del respeto a la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que a él le molesta es el recorte a los fondos, a la caja que él manejó los últimos 30 años con Emiliano Jacobiti, que es el de las universidades públicas nacionales. Un negocio que comparte con buen sector del peronismo. Hay que decir las cosas como son. Lo mismo pasó con la ley Bases. Entró en una fase de negociación que la desfiguró por completo y el presidente Milei muy atinadamente decidió retirarla porque lo que estaba quedando ya era un desguace total que no respetaba el espíritu original de la ley. Posterior a eso, en el inicio de sesiones, convocó a toda la oposición a un acuerdo programático sobre 10 cuestiones básicas de gobernabilidad para la Argentina y cedió en 2 o 3 cosas que los gobernadores pedían. A ver, pero... La respuesta la tuvimos ayer en la sesión del Senado, donde le voltean el DNU. El presidente dijo muy claramente, la vocación de diálogo está, pero si la vocación es intentar poner palos en la rueda, primero que el objetivo del déficit cero y de controlar la inflación
es inquebrantable. Pero los votos negativos fueron 42, creo, digamos, si mal no me equivoco. Digo, o sea, no solo estuvo Lustó, sino tuvo también representantes de otra, inclusive de algunas provincias del sur, que en algunos casos... Votó en contra el peronismo en su conjunto, cosa natural. Sí, bueno, y lógico. era previsible, digamos. Votó en contra la mayoría de los legisladores, senadores, que responden al grupo del sur, de la Patagonia, y entre ellos una senadora nacional del PRO, y votaron en contra 2 senadores radicales. ¿Qué se hace con esa gente que votó en contra, digamos? ¿Vos qué crees qué medida va a tomar? Porque evidentemente pareciera que el presidente, cuando hay gente que opina en contra de él, o las agravia, digamos, hemos visto numerosos Twitter, digamos, que es la herramienta que utiliza el presidente, agraviando a un montón de rivales políticos por no pensar igual, digamos. Y digo Twitter, digamos, bastante agresivo, digamos. Yo no creo que el presidente agravie a nadie, creo que sí, es un presidente que no viene de la política y no tiene el acostumbramiento que tenemos todos los políticos a ser más laxos con los términos, y el presidente habla de frente con lo que cree y los quiere exponer a todos. Y dice, bueno, esta persona no votó, pero en realidad porque tiene un interés atrás y está tratando de cuidar un privilegio. A la política en general, el presidente en esta semana se retractó de un aumento que él mismo se había dado, digamos, desconociendo que él lo había firmado, digamos. Digo, me parece que hay como contraposiciones, digamos. No es una contraposición y no es que el presidente se dio un aumento, sino que lamentablemente pasó por abajo del radar. Y echó a alguien que no tenía nada que ver, digamos. O sea, no sé si desvinculó a una persona, digamos, que no tenía absolutamente nada que ver. No sé, eso no tengo conocimiento detallado la interna del gobierno, digamos. Pero hay situaciones más allá, por ahí también es cierto que a vos no te compete un montón de cuestiones, pero digo, ¿esta es la manera de hacer política? ¿A esto nos encaminamos, no, digamos? Pero Enrique, la gente no votó un político. Esto es lo que nos está costando entender. Por lo general la democracia se vota, digamos, y votas a una persona, digamos. Pero votó un tipo, a una persona, un tipo común, de afuera de la política, que viene diciendo hace años que lo que hay que hacer es romper con todo lo que hacen los políticos históricamente. Todo es muy normal que todo lo que haga sea completamente distinto. Y es muy normal que la política con casi con indiferencia de su origen o su orientación ideológica se oponga, porque hay algunos que le tienen miedo que le vaya bien y esto cambie para siempre el modo de hacer política. A ver, Juan José, hay herramientas de la democracia que ya están estipuladas a lo largo de todo, ponele, este periodo que viene del 83 a esta parte, que hay que, digamos, andar. Y evidentemente, bueno, inclusive yo no hice mención en el comienzo del programa a todo lo que ha sucedido en la semana, pero en el medio de esta semana también hubo como una especie de enfrentamiento entre el presidente y la vice, digamos, en donde, mediante un comunicado oficial, no digo que la agraviaba, pero ponían evidencia. Después las cosas se acalmaron o dijeron que no habían dicho lo que dijeron. Digo, estoy hablando de situaciones, digamos, que hay que respetar, que tienen que ver no solo con la política, sino con esas instituciones, que son el Congreso indefectiblemente, digamos. Yo creo, vos también estás en una legislatura y me parece que, yo no sé cómo será el trato, pero me parece que si te tratasen así no te gustaría tampoco, ¿no? Mirá, creo que lo que viene pasando dentro del gobierno es que es un gobierno que está absolutamente definido y decidido a ir por aquello que le prometió a la gente en la campaña y aquello para la cual la gente lo votó, porque acá hay una sola cosa muy clara que pasó con Milei, que nadie lo puede negar, que es que el tipo está haciendo exactamente lo que prometió que iba a hacer. No se está corriendo ni una coma de lo que iba a hacer. Bueno, la casta, digamos, Lustó lo dijo ayer, la tiene adentro también, digamos, y la gente pensaba que la casta era otra cosa, digamos, gran parte de la gente que lo votó, ¿o no? ¿Vos crees que no? No, me parece que eso es una pavada discursiva de Lustó. Lustó, que estará ofendido por haberse perdido, como te decía, la caja esa que manejó durante 30 años, con independencia del gobierno que tenga la conducción de la Secretaría de Políticas Universitarias. Él la manejó Augusto Ipiacere con Jacobiti, ya te digo. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Creo que este es un gobierno nuevo, que viene con gente de afuera de la política, que el propio presidente no es un político tradicional, y que además ganó con una contundencia muy grande en el balotaje con el 56% de los votos, diciendo cosas que ningún otro político había dicho, que todos sabíamos que había que hacer, pero nadie se había animado a decirlo por miedo a perder votos. Él lo hizo y la gente lo acompañó. El problema es que
como esos votos los logró en el balotaje y no los logró en las elecciones generales, tiene un apoyo legislativo más bajo que cualquier otro presidente de la historia. Y sobre todo porque es un proyecto Bueno, no es un político, dato menor ese, digamos, ¿no? O sea, los otros tienen también su representación avalada a través de los votos, pero digamos, digo, ¿no? cuando te dicen, no, bueno, pero no tiene legisladores, por algo será, y más vale que por algo será, porque es un proyecto que arrancó hace un año y medio, más vale que no va a tener acompañamiento legislativo, porque en la elección pasada sacó 15 puntos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires sacó menos de, creo que 11. Entonces, o 9. Es muy lógico que no tenga legisladores y básicamente es un proyecto que viene de afuera de la política. Es muy lógico. Lo que pasa es que hay una contradicción entre la política y lo que quiere la gente. La Argentina la llevaron a la Argentina hasta un lugar invivible, donde todas las variables de la macroeconomía, las variables de la seguridad, las variables de la salud, de la educación, de la cultura, de todos los temas que vos quieras mirar, estaban absolutamente quebrados. Y creo que lo más gráfico es la inseguridad por lo que pasó en Rosario, y lo más gráfico también es la economía por lo que pasó con la inflación de diciembre, que casi nos lleva a un desmadre total, que íbamos a tener una crisis económica y social mucho peor de la que hoy tenemos, fruto del ajuste ortodoxo que está llevando adelante Milei. En este nuevo proyecto de ley que manda al Congreso el presidente y que ya leyeron los gobernadores, la seguridad no ocupa un lugar principal, digamos. O al menos no, o sea, está soslayado, digamos, ¿no? Vos ves que, digamos, porque la seguridad es algo que atañe no solo, vos diste en un punto claro, digamos, hoy en Rosario está sumamente crítica la situación en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano particularmente, también es complejo todo esto. Da la sensación... ¿Cómo se resuelve eso, digamos? Mirá. Porque pareciera que esta situación de grieta abarca un montón de instancias que a mí me cuesta creer que la nación apoye a la provincia para resolver el tema de la seguridad en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, cuando no debiera ser una duda eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, pero no todo es tan, elemental como eso. El problema de la seguridad no es un problema de que se arreglen los políticos solamente. El problema de la seguridad, como todos los problemas, es un problema que tiene una cantidad de años de irresolución de un montón de cuestiones elementales del funcionamiento de la policía, del funcionamiento de la justicia, del servicio penitenciario. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que déjame decirte, solo no está en la tapa de los diarios diciendo que es el nuevo Rosario porque está escondido detrás de una especie de funcionamiento ordenado que tiene el narcotráfico en la provincia, que provoca que no haya enfrentamiento entre bandas, como sí la hay en Rosario. Y eso lo que genera es que haya, bueno, un cierto orden. Pero vos lo que tenés en la provincia de Buenos Aires es, en el conurbano sobre todo, una cantidad de familias destrozadas por chicos que se meten en el consumo, que después trabajan como soldaditos, gente que se muere, madres embarazadas que consumen y después tienen a sus hijos con discapacidad, que después no solamente es una desgracia para la vida, para esa nueva vida, sino que es una desgracia para el Estado, porque el Estado tiene que buscar la manera de contener esa familia. Entonces no es que en la provincia de Buenos Aires es distinto a Rosario o todavía no somos Rosario. Es todo lo contrario. Eso ameritaría, qué sé yo, una mayor financiación para la educación, pero por lo pronto del gobierno nacional lo que sucede es que hay un desfinanciamiento de la educación, digamos, con lo que, por ejemplo, qué sé yo, está pasando en las universidades, que nosotros también ahí vemos imágenes de lo que pasaba ayer, si puede el director ponerlas, de imágenes de lo que pasaba en una universidad de 3 de febrero, digamos, abrazos, digamos, situaciones que son, insisto, son situaciones que son inesperadas, porque pareciera que la política se empeña en no resolver lo que tiene que resolver, digamos, y desde los distintos lugares, digo, ¿no? Porque pareciera que es más efectivo esto del discurso con la gestión, digamos, ¿no? Te vuelvo un minuto al tema seguridad. Para poder solucionar el problema de seguridad en la Argentina, vos necesitas trabajar sobre el narcotráfico. Porque la causa original de la mayoría de los problemas que se derivan en materia de seguridad y de violencia tienen su fuente en el narcotráfico. En el narcotráfico que se trabaja a escala federal con el delito transjurisdiccional, con el ingreso de la droga por las fronteras, que eso le compete al gobierno nacional, y que también se materializa en el territorio con el narcomenudeo, los kioscos de venta de droga, el delivery, los soldaditos, todo lo que nosotros que vivimos acá en el conurbano estamos acostumbrados a ver, a vivir, a que los vecinos nos cuenten, a la desgracia que viven esas familias.
¿Cómo se trabaja? De los dos lados. Se trabaja con una pinza de arriba y con una pinza de abajo. La de abajo es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el caso de la provincia del conurbano. Y lo nacional es responsabilidad del gobierno federal, de Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y si además se puede contar con la modificación de la ley de defensa y de seguridad interior y se le puede dar intervención a las Fuerzas Armadas, también será responsabilidad del Ministro de Defensa de la Nación. Yo estoy seguro que Patricia, así como lo hizo durante 2015 a 2019 en el gobierno de Mauricio Macri, va a volver a dar esa batalla contra el narcotráfico y va a volver a mostrar resultados. Pero no los vas a volver a mostrar en 90 días. No vas a mostrar en 90 días el desmadre que se produjeron en 4 años de discurso progresista, de discurso de no combate contra la inseguridad, de no combate contra el narcotráfico, de victimización del victimario. Con lo cual yo estoy seguro que el rumbo que está trazando la ministra Bullrich es muy bueno y algunos pocos resultados ya está mostrando, pero necesita tiempo para llevarlo adelante. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires eso no está ni siquiera en vistas de que ocurra, porque el gobernador de la provincia es un gobernador socialista o comunista, no sé cómo a él le gustaría denominarse, que elige ver a los delincuentes como víctimas de un sistema social que los condenó a delinquir. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que la ley es clara, no necesitan más leyes. La ley es clara. Delinquiste y tenés que ir preso. Tenés droga encima y estarás demorado según la cantidad y si no tendrás que quedar preso. Haciendo un paralelismo, ¿crees que le va a ser sencillo al gobernador, digamos, más fácil que en el Congreso de la Nación transitar las leyes que él manda a la legislatura que lo que le está pasando a Javier Milei con el Congreso Nacional? Y desgraciadamente ya le fue fácil. Acaban de endeudar en diciembre pasado a la provincia en 1.800 millones de dólares, que además lo puede ampliar hasta 2.700 si quisiera. Que además le dimos ese endeudamiento, yo no, el bloque de Libertad Avanza no se lo votó, pero digo, los diputados que son compañeros míos apoyaron esa ley, que además es muy laxa, es muy general. Él puede hacer uso de esos 1.800 millones de dólares a lo largo de este año, ampliable a 2.700, y lo puede usar prácticamente para lo que quiera. Aún así, está claro que está comprometida fiscalmente la provincia de Buenos Aires, por eso metió un impuestazo que dijo que era del 200%, pero que haciendo algunos ajustes que hizo de última hora con el tema del pago a término, del pago online, a mucha gente le llegó arriba del 250%. Eso, y hay rebelión por parte de muchos productores en el interior de la provincia de Buenos Aires y llaman inclusive a no votar. Juan José, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores.